¿La silla le quedó grande a Claudia Sheinbaum? ¿Qué opinan ustedes? Hay una forma de medir a Claudia y es de verdad muy triste porque finalmente es quien está a cargo de la administración federal de este país. Y como mexicanos pues debemos de preocuparnos quién tripula el país, porque no sé si eso se llama gobernar. Bajo berrinches, actitudes de verdad de una chamaca de secundaria haciendo berrinches. Es impresionante. Claudia Sheinbaum no tiene ni la estatura política. Y no es mal plan. O sea, yo no la odio ni nada, pero no la tiene. Y les voy a decir cuál es una de las formas de medir que no tiene ese talante. Hay mediciones de Claudia Sheinbaum. Cuando fue su primer año de gobierno, ni siquiera celebró su primer año de gobierno. Celebró sus primeros 11 meses de gobierno. O sea, de ese nivel andaban tan mal. Todavía no se cumplió el año y ya estaban haciendo el evento. Ya estaban cacaraqueando. Luego ya vino al mes siguiente la celebración del año. Y además muy pasivo. Es hasta después que se le ocurre hacer un evento en el Zócalo. El primero le salió malísimo. Le dieron la espalda a sus compañeros. El segundo le fue bien porque López Obrador ya la había perdonado. Lo único que vimos en ese primer momento era, pues, nada nuevo. Claudia Sheinbaum se arrodillaba a López Obrador, a pesar de haber hecho un video promocional donde ella decía que era diferente a AMLO. Bueno, pero una cosa es la propaganda y otra cosa es lo que hacen. Pero, ¿saben cuál es el momento en el que se le ha medido a Claudia Sheinbaum? Y por eso digo que es triste como político. El momento en el que Donald Trump cumple un año. Y esto de verdad me llama mucho la atención. O sea, ¿ustedes recuerdan que se haya hecho primero, mucho ruido en los medios de comunicación el primer año de Donald Trump? O sea, Trump ya gobernó un periodo anterior. Y yo no recuerdo durante sus 4 años que los medios de comunicación en México hubieran comentado el primer año de gobierno de Trump, pero además que hubieran medido al gobierno de Claudia Sheinbaum frente a este primer año de gobierno. A ver, este es el verdadero termómetro de la política mexicana. Trump tiene tan presionada a Claudia. O sea, de verdad, hagan de cuenta esta imagen. Claudia Sheinbaum en el piso y Donald Trump poniéndole el pie en el pescuezo. Así, boca abajo Claudia Sheinbaum. Digo, de verdad, no quiero sonar como un tema de misoginia o violencia que tanto se quejan. No, seamos reales. Hagan de cuenta a alguien que es sometido. A alguien que es sometido por una fuerza superior, lo tira al piso y lo tiene ahí neutralizado. Y esta fuerza bruta tiene el pie presionando el pescuezo de la víctima. Esa es Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Y en este primer año de gobierno me llama la atención que es la primera vez, es inédito, que a un presidente de México lo estén comparando, midiendo, evaluando frente al primer año de gobierno de Trump. Yo jamás vi que la política del país se midiera respecto al ejercicio del presidente de los Estados Unidos, casos de presidentes anteriores. De hecho, ni López Obrador, o sea, vamos a ser reales, ni López Obrador fue medido por la opinión pública y la prensa en su primer año de gobierno o en alguno de los años de gobierno de Donald Trump. No, o sea, yo no había visto eso es algo inédito para mí, la verdad. Y qué triste que Claudia Sheinbaum
hoy está siendo evaluada respecto al primer año de gobierno de Donald Trump. De ese nivel perdió la iniciativa, perdió la fuerza, si es que la tenía, y de ese nivel es la soberanía que presume. Dice Carlos Loret, en el primer año de Donald Trump, lo único que vimos fue una soberanía de saliva. Y no se equivoca Carlos. La silla le quedó grande y Donald Trump la tiene hoy como a Delcy Rodríguez. Y le atinaron en ese programa que hicieron Broso y Loret donde se burlan de eso, de que hoy es Claudia Rodríguez. Es fuerte. Es fuerte que Claudia no tenga esta presencia, esta fuerza, esta capacidad de imponerse. Y miren qué lástima, porque el reflector lo tenía. La primera mujer en la historia de este país, en un país tan importante, de las primeras mujeres. De hecho, la han catalogado dentro de los 100 líderes, pero por el país que gobierna. A ver, esta parte también es muy importante, que no la hemos platicado. A Claudia Sheinbaum la tienen considerada entre los 100 líderes más importantes del mundo. Dentro de las 10 mujeres más poderosas del mundo. Sí, pero la tienen así no por ella. La tienen así por el país que gobierna. Porque México es un país hasta el día de hoy todavía, México es un país muy poderoso, muy fuerte. Y entonces, pues los líderes dicen, o los analistas o quienes hacen estas mediciones, dicen, a ver, ¿quién está gobernando México? Claudia Sheinbaum. No, pues es un país fuerte. Si ella gobierna México, ella es una mujer fuerte. Por eso es que se ha colocado ahí. Y bueno, recientemente por su vestimenta, de las mejores vestidas de los mandatarios, que en eso sí estoy de acuerdo, aunque a muchos no les guste, y más en la derecha, porque finalmente muchos de los que confeccionan su ropa de Claudia son de Oaxaca, y hay personas en Oaxaca de verdad que han cruzado pasarelas internacionales por lo bonito que diseñan y llevando rasgos del México que tanto nos representa, el color, las flores, las grecas, etc. Pero ese no es el tema. El tema es que Claudia Sheinbaum está siendo opacada en el primer año de gobierno de Donald Trump. Insisto, jamás había visto que midieran a un presidente de México respecto a cómo se comportó en el primer año de gobierno de Donald Trump. La verdad, ni a Peña Nieto, que cometió el error tan grave aquel de invitar a Donald Trump y que fue por Videgaray, que le costó a Videgaray el puesto, déjenme decirles. En ese error de Peña Nieto, que además Peña Nieto lo resolvió muy rápido. En 2 segundos hizo un comunicado, se le puso al brinco a Donald Trump, lo puso en su lugar y le costó la cabeza a Videgaray. No, hoy la verdad vemos a Claudia Sheinbaum sometida. ¿Y por qué está sometida Claudia Sheinbaum con Donald Trump? Sencillo. Porque si no obedece se la llevan como a Maduro, a ella y a López Obrador. Esa es la realidad. Donald Trump entró a México desde antes de que tomara posesión en la Casa Blanca. Donald Trump ha tenido de rodillas a Claudia Sheinbaum todo este año, desde que el 20 de enero del año pasado, 2025, Donald Trump tomó posesión. Desde ese momento, Claudia Sheinbaum se entregó por completo al presidente de los Estados Unidos, que déjenme decirles, y lo saben ustedes, no soy fan de Trump, nunca he sido fan, pero resultó ser un presidente que con su estilo, su forma y sus intenciones
pero ha logrado descalabrar a la izquierda latinoamericana, nos guste o no. En fin, regreso de inmediato y platicamos al respecto. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la Red de Información Digital TV. Hace frío, por eso me puse el chaleco, perdón. ¡Hala! Está pegando sabrosón. Muy, muy rico el frío, pero ya nomás a disfrutarlo, ¿qué serán? 3 semanas más. Yo no le veo más al frío, por lo menos en donde yo vivo. En algún momento de la historia de Oaxaca, donde yo radico, en algún momento de la historia, no tiene mucho, o sea, habrá sido hace unos 5 o 6 años. No, creo que un poquito más. Pero Oaxaca registró su temperatura más alta, o sea, donde hizo más calor en la historia, en febrero. No en abril, no en mayo, no en el verano, no, en febrero. Recuerdo aquella ocasión, porque pasamos así, miren, de un día a otro, de frío a calor, y luego se vino esta ola de calor en pleno febrero, que fue brutal, como lo recuerdo. Así que vamos a ver cómo nos trata este año. Dicen los expertos que este año va a ser de menos agua y más sequía. Lástima por pues por todos los mexicanos que les prometieron que les llevarían servicios. Y de por sí, en una temporada con bastante agua, no los tuvieron, como Acapulco, por ejemplo. Digo, de estos ejemplos hay en todos lados. Pero ahora imagínense en un año de sequía. Es complejo. El agua, las guerras serán por agua. Y bueno, ya comenzamos viendo a Estados Unidos agandallándonos el agua, y Claudia Sheinbaum haciendo una modificación de la ley para poder entregarle agua sin respingar, valiéndole madre lo que pase con nuestros productores del campo y nuestros ganaderos. Pero ¿qué pasa si Claudia no lo hace? Bueno, si no lo hace, se la llevan de las orejas a ella y a López Obrador. Y de eso vamos a hablar hoy en el podcast. Un año de Trump y una soberanía de pura saliva por parte de Claudia Sheinbaum. Dice Carlos Loret, voy a ir leyendo y vamos a ir haciendo reflexiones. Hoy Donald Trump cumple un año en la presidencia de Estados Unidos. Nadie ha logrado desarmar a la 4T como él. El presidente ha conseguido lo que nadie. Los puso en el ojo del huracán. Y Carlos Loret lo hace en 2 partes. Vamos a reflexionar al respecto. A ver, oigan, por cierto, la entrada que hizo Latinus anoche para resumir el año de Trump, como nadie hay que tenerlos bien puestos. Porque para como está Donald Trump de sensible, en una de esas le quitan la visa a Loret, le cancelan el permiso, pues recordemos que Latinus está registrado en Estados Unidos. O sea, la entrada de anoche de Loret con Trump, y bueno, los apasionados de Trump los leí escribiendo, mentándole la madre a Carlos Loret. Oigan, bájenle tantito, Trump no es el héroe. Trump, afortunadamente, dentro de las locuras que está haciendo, hay locuras que hay que agradecerle, como llevarse a Nicolás Maduro. Hay locuras que hay que agradecerle a Trump, como la de tener a la 4T del pescuezo. Pero a ver, Donald Trump no lo está haciendo porque quiere acabar con los comunistas y porque no, pues si su cuate es Putin y se sienta a comer hasta con el dictador de Corea del Norte. No, a Trump le vale madre la ideología, la izquierda, la derecha. Trump es money. Y a ver, en el país más representativo del capitalismo, pues yo creo que es el presidente perfecto, ¿eh? O sea, sinceramente, Estados Unidos fue diseñado para eso, para el business are business, y Donald Trump yo creo que tiene mucho.
Y sin contar el primer periodo de Donald Trump, yo creo que tiene muchos años que Estados Unidos no tenía un presidente que estuviera tan metido en el negocio. Y muchas de las acciones a veces no las entendemos, no las comprendemos, nos horrorizamos, nos preocupamos, pero el mercado en Estados Unidos ahí está. Y pese a los pronósticos de los especialistas, Donald Trump no ha tirado la economía de Estados Unidos, al contrario, ha logrado ingresar capital, o sea, el business es lo suyo. Y gobierna Estados Unidos como si estuviera gobernando sus negocios, con un capitalismo voraz que yo lo celebro y lo prefiero a bueno, estas ideas tan retrógradas del comunismo y del socialismo. Pero bueno, ya me estoy desviando. No se pierdan la entrada de Loret, de Latinos. Qué fineza de trabajo. Bueno, pero a este primer año de gobierno hay que resaltar algo de Donald Trump. De verdad, nadie puso de rodillas al obradorato, a la 4T, como Donald Trump. Y qué lástima, porque Donald Trump gobernó cuando López Obrador gobernaba. Y no fue el mismo Donald Trump que hoy tenemos. Qué lástima, porque en aquel momento me hubiera encantado tener a un Donald Trump como lo tenemos hoy frente a López Obrador. Pero Claudia Sheinbaum es el títere de López Obrador y bueno, de algo está sirviendo. Vamos con la primera parte que divide Carlos Loret. Primero, logró que la presidenta Claudia Sheinbaum se distancie de López Obrador en la estrategia de seguridad abrazos no balazos, que selló el pacto de complicidad con los narcos. Abrazos no balazos era el emblema moral del obradorato. Su justificación histórica frente a la guerra de Calderón, que Sheinbaum haya revertido esa política de seguridad, es aceptar que era insostenible a cualquier evaluación seria. Es aceptar que su estrategia no funcionó. Y Donald Trump hizo que cambiara. De hecho, este fin de semana, de verdad, yo sigo la cuenta de Omar García Harfuch. Este fin de semana, como nunca he visto publicar a Omar García Harfuch, detuvimos presentamos se hizo la detención de bla bla, de verdad, una tras otra, chambeando Omar García Harfuch con todo lo que da, por lo que no pidieron resultados tangibles, bueno, y cada golpe, hace tiempo lo escribió Loret y lo retomo, cada publicación que hace Omar García Harfuch es una mentada de madre a López Obrador. Y un ejemplo, cuando Omar García Harfuch dice desmantelamos y neutralizamos y desmantelamos un narcolaboratorio que producía fentanilo, en ese momento todos recordamos a López Obrador diciendo que en México no había fentanilo, que aquí no se producía, que llegaba de China. Segundo, le ha arrebatado a Morena su principal herramienta de gobierno, la narrativa. Cuando Trump le da su regalada gana, un post, una declaración, un párrafo de un documento, una entrevista en el avión, lo agarran afuera de la Casa Blanca, cuando Trump decide o publica, le roba la narrativa a la 4T. Y en lugar de que sea México el que establezca su propia narrativa, por eso lo que dije al inicio con tanto choro, en lugar de que México o el gobierno de México establezca su propia narrativa por sus acciones, su gobierno, no, se la pasan defendiendo, se la pasan en modo defensivo, de inmediato se ponen en alerta, reaccionan asustados y descolocados. Cada que Donald Trump les pega un madrazo, se ponen, no saben qué hacer. Y si no, pues nomás veamos qué pasó por aterrizar un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Toluca. Entonces, ese es uno de los grandes éxitos de Donald Trump. Porque, a ver, ¿por qué lo dice Loret? Porque durante los 6 años de López Obrador, la narrativa la imponía López Obrador. Y aquí lo dijimos muchas veces y en otros espacios también se asimilaba. Todos están caminando al ritmo de Obrador. Porque hay que reconocer algo. López Obrador fue un
una bestia, un maligno, en el momento en que inventó la mañanera. Una mañanera que le copió, por cierto, a Fidel Castro y a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, pero a su estilo. Antes los presidentes salían, no sabíamos qué hacían, y durante el día nos daba la prensa boletines, y ya sabíamos que habían hecho una inauguración, que habían ido a esto, que habían ido al otro, y se terminaba la narrativa. Eso era la vida que teníamos entre los mexicanos con los mandatarios. Nos enterábamos porque todo el día pues andaban chambeando, y entre un evento y otro o una inauguración, pues la prensa subía lo que había ocurrido. Con López Obrador era muy raro verlo fuera, salía los fines de semana, decía que trabajaba, se hacía pendejo, digo, cuando decía que venía a Oaxaca, pues, lo veías una hora en público y no lo veías en los 3 días, ¿no? De verdad que López Obrador era un huevonazo, pero era muy hábil manejando la comunicación. Entonces inventó la mañanera, y a partir de ahí era impresionante. Todos seguían la narrativa. Si López Obrador se levantaba hoy y decía: México a partir de hoy es un país comunista, era un país comunista, y se chingan, cabrón. Y todos a escribir y a criticar y a desgarrarse, y la oposición a contestarle, y las organizaciones a movilizarse, y los chairos a celebrarlo, y la prensa a criticar, y los columnistas a analizar. Así era diario con López Obrador. Yo tengo otros datos. Con esa frase, era toneladas de prensa, de opinión, de videos, de entrevistas en radio, nada más por una frase que inventaba. López Obrador mantenía la narrativa, nos traía a todos como pendejos, esa es la verdad. Ahí estaban, pues hasta el troll hacía videos respecto a las idioteces que había cometido, había dicho, las barbaridades que había vomitado desde la mañanera. Pero nos mantenía en su narrativa. Fue brutal, es un demonio. Pero Claudia Sheinbaum no tuvo esa oportunidad. Parecía que sí, le heredaron las mañaneras, pero no ha podido. Y lejos de eso, quien ahora establece la narrativa es Donald Trump. Donald Trump, que diario tiene algo que decir. A ver, ayer cumplió su año, y ayer, fíjense nada más, le entregaron 37 reos nuevos. Ya se los mandaron de regalo de cumpleaños. En la tarde, a la hora de su discurso, ya le estaba dando una madriza a México. Ya sabemos dónde están los del cártel, vamos a hacer incursiones terrestres. O sea, el que establece la narrativa es Donald Trump. Pues vean, estamos hablando de Donald Trump y de cómo tiene humillada a Claudia. Así que sí, afortunadamente la narrativa se la quitaron a la 4T, a Donald Trump, y hoy la narrativa, a Obrador, y hoy la narrativa la tiene Trump, la de México. Es duro decirlo, pero hoy se cumple un año de que la presidenta de México es la piñata del presidente de Estados Unidos. Esta parte es hermosa. Es duro decirlo, pero hoy se cumple un año de que la presidenta de México es la piñata de Donald Trump. Atinadísimo, Carlos. La tiene en jaque, alternando elogios personales con descalificaciones políticas. La llama mujer maravillosa y elegante, y a los pocos minutos le dice que no manda ella, que mandan los narcos, y que ella está asustada. ¿Cuántas veces ya le repitió esta dosis? Todos los días. Pues ayer les mandaron narcos, y en la noche ya le estaba dando una madriza a Trump. La Casa Blanca gambetea a su gusto con Palacio Nacional. Anuncia aranceles, recibe las súplicas mexicanas, recula, los vuelve a imponer, juguetea con la viabilidad del TEMEC y luego acepta renegociar, juguetea con enviar elementos militares a hacer operaciones contra el narco en suelo mexicano, logra que en Palacio Nacional entren en pánico, acepta una llamada telefónica de 15 minutos con la presidenta Sheinbaum. Ella sale a presumir que todo salió de maravilla en la llamada,
Y a los 4 días, sin avisar al gobierno mexicano, Estados Unidos lanza una alerta de vuelo en aerolíneas por el peligro de que se realicen operaciones militares en México. Una alerta idéntica a la que emitió en los cielos del Caribe días antes del operativo para la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. El mensaje de Trump es que México no ha hecho lo suficiente para combatir el crimen y por eso tiene 2 exigencias concretas: que le manden narcopolíticos de Morena y que permitan que elementos americanos operen contra el narco en suelo mexicano. Hasta ahora el gobierno mexicano se ha resistido. Veremos por cuánto tiempo más, porque hasta ahora hemos visto a un México que cede en todo. Esta parte es importante. Hasta ahora solamente hemos visto a un México o a un gobierno mexicano que cede en todo. La frontera, acepta deportados de otras nacionalidades, impone megaranceles a China, manda 55 capos del narcotráfico, cambia su estrategia de seguridad. El gobierno de México pone repetidamente la otra mejilla y Trump no duda en volverla a cachetear. En este gobierno la soberanía se invoca pero no se ejerce. La soberanía de saliva, pues. Fuerte madriza que le están dando Loret. Y quieren que les diga algo, sinceramente. Cuando ya ves el resumen de todo lo de Trump y las condiciones y los mensajes, pero cuando escuchas lo que dijo ayer, de verdad, cuando escuché lo que dijo ayer Trump y en la forma que lo dijo, me queda claro que Trump va a entrar. Me queda claro que Trump en estos días nos va a dar el susto. Yo veo que sí va a pegar, va a meterle un susto al gobierno mexicano, le va a demostrar que sí puede entrar y neutralizar, y luego va a traer peor a Claudia Sheinbaum. Ayer que vi que Donald Trump dentro de su discurso dijo esto, o sea, pues digo, no tenía por qué decirlo, era parte de era su informe. Pero ayer comienza a hablar sobre el combate al narco y México y la chingada. Y ahí dice que sí hay todo el plan para hacer incursiones vía terrestre. Porque ya los tenemos localizados. Sabemos dónde están. Ayer que dijo eso Donald Trump me di cuenta que ya nada más van a apachurrar el botón y van a entrar. Me queda claro. Van a ver cómo va a cambiar la condición de México después de que entre Donald Trump. Y van a ver a la 4T maravillando, diciendo que siempre fue un operativo conjunto, que siempre estuvieron de acuerdo, que participaron fuerzas. O sea, se les va a complicar. Y lo peor todo es que nosotros somos los que estamos en medio. Saciamorbos. ¿Y la Embajada de México en Estados Unidos no existe? Cuentan que hay días en los que el embajador ni siquiera abre su computadora. Al encargado de cabildear con el Capitolio se le ve comiendo con sus compañeros de trabajo en los restaurantes aledaños a la embajada. El que era vocero ni inglés habla. Tan insignificante la embajada, tan gris y desempoderada, que muchas veces los altos funcionarios que viajan a Washington y ni siquiera pisan las instalaciones de la embajada. Buen mensajote. En fin. Bueno, pues primer año de gobierno, sin duda yo estoy completamente convencido de que Claudia Sheinbaum está bailando al ritmo que le planta Donald Trump, que no va a cambiar, al contrario, cada vez va a ir elevando su costo y presión. Hay quienes han estado mostrando que este vuelo en Toluca sí traía elementos, que han bajado inclusive artillería, y yo no sé hasta dónde sea cierto con la inteligencia artificial. Lo que sí es cierto es que ya hay otros momentos donde se han grabado naves del gobierno de Estados Unidos sobrevolando espacio aéreo y el gobierno mexicano no dice nada. Insisto, hace unos días leí
el boletín que hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en su blog que tienen, y el blog zapatista se llama, y ahí estaban mostrando imágenes del ejército de Estados Unidos al lado de soldados del ejército mexicano y de marinos haciendo incursiones en montañas y selvas de México. Sí, el gobierno lo va a ocultar hasta donde más pueda, porque pierden políticamente, principalmente con su gente. Porque del lado de los que tenemos 2 centímetros de cerebro, no estamos de acuerdo en que Donald Trump nos venga a hacer la chamba. No, pues para eso pagamos impuestos y tenemos un ejército bien pagado. Pero también estamos de acuerdo en que no lo van a hacer. Ya están corrompidos, ya son parte del problema, ya López Obrador echó a perder lo poco que quedaba de credibilidad de las Fuerzas Armadas, porque hay que ser reales. El ejército se corrompió muchísimo antes. Muchísimo antes. Y bueno, sí una fuerza externa como la de Donald Trump o como la del ejército de Estados Unidos, sin duda podría a la mejor, dependiendo hasta dónde lleguen las intenciones de Donald Trump, sí podrían inclusive mejorar la condición en la que hoy vivimos los mexicanos. Es brutal la cantidad de noticias sobre secuestros, extorsiones, asesinatos, y todos ellos es el narco, los cárteles. Por cierto, no se pierdan en el otro video, en el otro canal que tengo, el siguiente capítulo está fuerte. El siguiente capítulo es el de la Diabla, la mujer esta que desollaba a las mujeres embarazadas para vender a los bebés en Estados Unidos. Hicimos un trabajo, ese de verdad es de los que me han gustado mucho. En cuanto a información, la verdad es que sí le trabajamos muchísimo. Y ahorita esta semana sí tenemos uno publicado. No se pierdan, muchos me han dicho que no encuentran el canal. Yo les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, les voy a dejar el canal. El video que acabamos de subir es el de los narcos satánicos. Una banda de hombres encabezados por una mujer que ejecutaban a las personas por 2,000 pesos. 2,000 pesos. No, pero no solamente se quedaba en la ejecución, no, ya que lo ejecutaban, mutilaban el cuerpo y las partes, algunas partes, no todas, las ofrendaban a la Santísima Muerte. Han rebasado los límites los criminales. Cuando uno ve ese tipo de notas, ahorita que yo estoy escribiendo mucho eso, te das cuenta que si no viene de verdad Donald Trump con su ejército, no vamos a salvarnos los mexicanos. No me gusta que sea Trump. No soy partidario de las invasiones. Estados Unidos, cuando ha venido a México, ha causado mucho daño. Pero oigan, ya estamos como en Venezuela, que se lleven el petróleo si quieren. Como dicen los venezolanos, que se lleve el petróleo pero que nos salve. La neta, ya en una de esas estamos así, y hemos normalizado la violencia a tal grado. Por eso hice el otro canal, porque quiero contribuir a que la violencia no se normalice, y estamos haciendo muy fuertes esos videos para que le caiga el 20 a la gente. Porque es increíble, son temas que han salido a la luz, y hay personas que escriben en ese canal y me dicen, jamás me enteré. No puede ser posible que una mujer que atrae a mujeres jóvenes embarazadas pobres con la promesa de darles pañales y ropa, terminen llevándolas a casas de seguridad, las abran, les saquen el bebé y
las dejen ahí, las entierren inclusive ahí en esa misma casa de seguridad y el bebé lo vendan en Estados Unidos. Díganme qué detiene eso. Díganme cuándo han escuchado. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Cuando detuvieron a la diabla, como le llaman a la líder de esa banda, cuando la detuvieron, la dejaron libre. La jueza la dejó libre por un tecnicismo. Ser posible, o sea, tenías las pruebas, porque además, ¿cómo se enteraron? Pues porque una de las jóvenes embarazadas logró sobrevivir. Y se presentó a las autoridades, pidió auxilio y narró lo que ocurrió y ahí comenzó todo el tema. Pero cuando ya la presentan la dejó libre la jueza. Díganme si no necesitamos que de verdad vengan y nos den una sacudida. Es algo que no me gusta, pero no lo vamos a lograr con nuestras Fuerzas Armadas, mucho menos con el gobierno que tenemos, y tampoco con una sociedad que ha perdido la capacidad de asombro, que hemos normalizado, que nos cegamos. Yo le envío esos videos a algunas, lo envío a todos los contactos, y hay personas que me dicen, no me mandes eso, no quiero saber nada de ese tipo de cosas, yo la verdad, y dices, oye, pues si te niegas a ver la realidad del México que estamos viviendo, pues no lo vamos a resolver. Pues negándonos, cerrando los ojos, volteando hacia otro lado, no resolvemos los problemas de esta sociedad. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comenta el video, dele like o dislike. Nos vemos en un siguiente podcast.